Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el episodio número 155 de La Fosa Escéptica. Y agradeciéndoles de antemano mucho el gran movimiento y la gran afluencia que ha tenido el grupo de Telegram. Bueno, antes que este comentario, quiero saludar a mi estimado compatriota Carlos Luna, y también de alguna manera colega en esto de la escribida. Porque estábamos platicando ahorita antes de empezar que él escribe abundantemente y entonces pues eso te convierte en colega, mano. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? Le mando un gran saludo a todos los amigos de la Fosa Escéptica, aquellos que nos escuchan en vivo y aquellos que no también, un fuerte abrazo. Y pues sí, dedicándonos a la escritura, al negocio de las letras. Pues sí. Yo creo de lo más bonito que me ha pasado en la vida. Y bueno, ejerciéndolo, decía, por ejemplo, Jaime Sabines, en una entrevista que le hicieron, que de dónde salían las musas que hacían que él escribiera. Él les dijo, las musas me valen madre, eso no existe. Yo me levanto a las 6 de la mañana a escribir, termino a las 4 de la tarde diario. Y bueno, si quieres dominar un oficio, pues lo tienes que ejercer continuamente, diariamente, ¿no? Para encontrarle. El idioma español, a pesar de que para la mayoría es un idioma relativamente sencillo, tiene un montón de reglas y de cuestiones gramaticales y de leyes que al escribir hay que seguir, ¿verdad, mi estimado Carlos? Bueno, de hecho, se menciona que hay cerca de 33,000 palabras. Por ejemplo, en el Quijote, en el ingenioso Don Quijote de la Mancha, Cervantes usó cerca de 22,000. Entonces, sí, estamos hablando de la complicación es increíble y el mundo es infinito para las letras. Y no solamente el hecho de las palabras, ¿no? De la cantidad de palabras, sino de las reglas de escritura, ¿no? La prosodia, la sintaxis, la puntuación, que dominarla es un verdadero arte, ¿no? Yo desconozco muchísimas de estas reglas, pero tengo amigos que conocen de pe a pa el idioma español y trabajar con ellos en alguna ocasión ha resultado ser de un aprendizaje enorme para mí, ¿no? Y aunque todavía cometo faltas no solamente de ortografía, sino de sintaxis y de redacción, pues abrevar en esas fuentes de gente que sabe de pe a pa lo que es el idioma es una chulada, ¿no? Como, por ejemplo, la música, ¿no? Hay gente muy empírica en la música y hay gente que conoce al detalle todo, ¿no? Por ejemplo, la guitarra, que parece un instrumento tan sencillo, es complicadísimo cuando te pretendes estudiarlo a fondo, ¿no? Y eso demuestra que las personas que usamos no solamente una guitarra, sino el idioma, lo conocemos muy superficialmente. Escribir es un oficio, es como cualquier cosa. Requiere un trabajo detrás. Mucha gente de la que conozco y en ocasiones les presento mis escritos, luego me preguntan, ¿dónde sacas las ideas? Y
¿Y cómo se te ocurrió eso? Pero creo que eso es lo de menos. Creo que el verdadero arte de la escritura radica en el oficio, en la capacidad de poder comunicar lo que quieres. No importa si comunicas pepitas, fantasmas o algo muy sesudo. El chiste es comunicar. Y el asunto es tener una línea de pensamiento claro, como lo tienes tú, por ejemplo, y que expresas de una manera sencilla, pues no solamente el conocimiento más superficial, sino cuando nos ponemos densos y profundos, ¿no? Gracias. Y antes de empezar con esto que llamamos testimonios de vida y diseño inteligente, quiero saludar a las personas que ya se están juntando aquí en el chat de Spreaker, que son Emilio García, que dice saludos desde Puebla. Pues mira, saludos desde la bellísima Puebla de Zaragoza. Y Luz Mora, que dice hola, bonita noche para todos. Ella no nos puso de dónde es, pero igual al ratito nos dicen de dónde se están comunicando. Dice Pablo Llorens, que ya sabemos que es de Uruguay, dice buenas noches Carlos Alfonso y amigos de La Fosa. Y bueno, mi estimado Carlos, si no tienes inconveniente, amigos, pues comenzamos. Los testimonios de vida. ¿Qué es eso? Bueno, los medios masivos de comunicación abundan en propagandas basadas en testimonios de vida, ¿verdad? Prácticas tan inauditas como la urinoterapia, la homeopatía o el toque terapéutico. La orinoterapia, sí. Y las mancias como el I Ching, la cartomancia o las runas, la espiritualidad chatarra como el tarot de ángeles o la astrología, productos adelgazantes o estéticos como la baba de caracol, todos ostentan incontables clientes satisfechos que respaldan la validez del producto con un testimonio de vida. Y pasa igual en la religión. Si un racionalista refuta lógicamente los dogmas o escritos fundacionales de algún credo, la respuesta del creyente renuncia a la razón y apela a la fe. El escéptico no habría experimentado el amor de Dios en su vida y por tanto no entiende su postura. Abundan ejemplos de alcohólicos que aceptan a Cristo como Dios y Salvador, tras lo cual recobran el sentido de su vida y se llenan de bendiciones. O testimonios de farmacodependientes que tras alabar a Sri Krishna con danzas y címbalos, dejan la adicción y encuentran paz y espiritualidad. Incluso la conversión al Islam de Cat Stevens, ¿te acuerdas del cantante Cat Stevens? Sí. Pues ahora se llama Yusuf Islam, que dejó la música pop para cantarle a Alá. Muestra que cualquier religión tiene fieles dispuestos a declarar en su favor. Los proselitistas generan... ¿Perdón? Es como el caso de Mohamed Ali, que cambió de religión precisamente para no ir a la guerra. Bueno, él lo usó, pero después se fue converso al Islam, como muchos de negros en Estados Unidos, ¿no? Y aquí en México, no sé si te habrás dado cuenta, antes era muy común, ya no hay, pero antes era muy común encontrarse en las avenidas principales de la Ciudad de México, en los semáforos, gente del Hare Krishna. No, ahora hay, pero testigos de Jehová. Bueno, eso siempre. Con sus posts en las esquinas. De esos hay un... Ah, ¿sí? Esos sí. Yo no los he visto. ¿Será porque no salgo? A lo mejor. Sí, ya descubrieron que tocar de puerta en puerta no era la mejor idea del mundo. Y luego con esta pandemia, pues las puertas les quedaron lejísimos, ¿no? Sí, de por sí no les abrían, ahora menos todavía. Sí. Bueno, pues los proselitistas generan conversiones apelando a una justificación aparentemente científica. Si uno no experimenta algo, no podría juzgar su falsedad. El futuro prosélito
acude desprevenido a cultos carismáticos o prácticas de meditación o auditación dianética y tras experimentar fenómenos inexplicables, se adhiere a la secta en turno. Los escépticos notamos algo irrefutable: cualquier producto, terapia o religión, por absurdos que sean, tienen testimonios de vida que los avalan, por ejemplo, en la deliciosa y nutritiva urinoterapia. Esto prueba que los testimonios no sirven para validar ideas. ¿Por qué los testimonios de vida son irrelevantes para validar un concepto? ¿Acaso la experimentación no es la base de la ciencia? ¿No es científico que un individuo experimente a Cristo en su corazón y dé su testimonio, Carlos? Pues fíjate que lo veo complejo. Creo que esto es algo todavía más profundo que una simple razón. Tiene que ver con la emoción. Todos estos testimonios, la base básica de estos testimonios es la emoción. Y hay un neurólogo llamado Stanislav Barak que hace un libro que se llama Ágilmente, que dice que cuando la emoción supera cierto porcentaje, la razón se inhibe por completo. Ese porcentaje dentro del cerebro es el 2%. Si el 2% de tu emoción si tu emoción pasa ese 2%, tu razón ya es nula. Simplemente, no es que te quedes como tonto, incapaz de pensar, sino que tu razón ya no va a tender a pensar las cosas bien, sino a justificar tu emoción. Yeah. Entonces todos estos testimonios nacen de la emoción y nacen con la única, o tienen el único fin de convencer a una persona no por medio de la razón, sino por medio de la emoción. Por eso pasa regularmente en el área de la religión. Es donde más se da. Ya entendí. Aparte, creo que todos estos testimonios, a mí se me hace algo muy bajo, porque regularmente caen sobre personas que están buscando ayuda, que están desesperadas, ya sea por un dolor, por una pérdida. Hablo de una pérdida de algún familiar cercano o de algún amigo, y también estar perdidos en el sentido de no saber qué hacer con tu vida, que a veces no te quieres levantar, que quieres cerrar las persianas y dormir y dormir y dormir y a ver cuándo te despiertas. Suicidios pequeños, digamos. Sí. Ya no quiero estar consciente, sino quiero desaparecer. Pero creo que eso es a lo que buscan todos estos testimonios. La argumentación por experiencia de vida y testimonio parte de algunos malentendidos comunes. La experimentación científica es diametralmente opuesta a la experiencia de vida. Fíjate que los investigadores científicos conocen el poder de la sugestión en las personas. En medicina, por ejemplo, al administrar cualquier sustancia a un grupo de pacientes, un porcentaje apreciable reporta mejoría, aunque la sustancia sea totalmente inerte. La sugestión de recibir una cura, aunque sea azúcar en polvo, genera mejoría. Al compuesto inútil administrado se le llama placebo y a la mejoría que causa se le llama efecto placebo. ¿Quieres comentar algo acerca de...? Porque todos tenemos esta condición psicológica sobre el efecto placebo. No es algo que uno elija tener o no tener. Es algo, creo que más inconsciente de lo que se cree. De hecho, hay muchos medicamentos que son la misma fórmula de hace 30 años. Pero el marketing ha encontrado que si le cambian el color del empaque a plateado, la gente lo percibe como nuevo. Y entonces tiene más efectos sobre ellos. Cuando es el mismo compuesto, la misma situación. Este efecto de placebo también tiene su contra, tiene el efecto nocebo. Ese no. A ver, argumentame un poco sobre eso porque no lo conozco. Es que el efecto placebo es que tú obtienes una mejoría porque tú crees que eso te va a mejorar. Eso tiene que ver nada más con un componente de psique. Pero en el efecto nocebo es que tú obtienes algún mal, aunque no tenga nada, aunque también estés tomando azúcar. Si alguien te comenta, bueno, hay algunos efectos secundarios, mucha gente va a sufrir esos efectos secundarios aunque te den azúcar. Órale. Funciona para los dos lados. El poder de la psique para armar muchas cosas es muy gracioso. De hecho, este efecto placebo o nocebo, el que gusten usar,
se usa para la experimentación. Muchos han escuchado que hay experimentos a doble ciego. Ujú. Un experimento a doble ciego es un experimento donde se dan un grupo donde se le aplica la metodología y la sustancia que se quiere probar, y otro grupo al que no se le aplica una falsa. Ninguno de los dos grupos sabe cuál es. Entonces ya hay un ciego. Y el otro ciego son los que imparten el experimento. Ellos tampoco saben cuál es la sustancia que están administrando. efectiva. Exactamente. Eso es lo que podría llamarse, digo, a grosso modo, un experimento doble ciego. Y así se obtienen mejores resultados. Así sabemos si un grupo, en un grupo funciona porque ya no están, vamos a decirlo así, afectados por este efecto placebo. Ni tampoco los experimentadores, que usualmente también tienden a cambiar sus comportamientos. Vamos a hablar un poquito más de esto del efecto placebo, de los testimonios de vida y de estas pseudociencias que se basan en esto precisamente, pero tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Let my hair right on the ground. Let my eyes see everything around. All the wonderful things above my head. Y ya regresamos aquí a la fosa escéptica. Fíjate que los experimentos clínicos se basan en grupos numerosos de pacientes que se separan en dos. A un grupo, el de control, se le administra un placebo. Al otro grupo, el de prueba, se le da medicina real. Si el porcentaje de mejoría en el grupo de prueba es mayor que en el de control, entonces la droga es efectiva. Lo asombroso es que siempre ocurren testimonios de mejoría en el grupo de control. Esto se da por sugestión. Solo la comparación estadística de ambos grupos permite determinar si la droga sirve o si es inútil. Este aspecto es tan delicado que incluso quienes administran el tratamiento deben ignorar si se dan placebos o medicinas. Este tipo de estudios se llaman doble ciego, ¿verdad? Este aspecto de sugestión está presente tras muchos testimonios a favor de productos, terapias y religiones. Así es, ¿verdad, mi estimado Charlie? Es que el ser humano es tan extraño. Yo había dicho que muchas veces la justificación a todos estos eventos paranormales o religiosos o cualquier cosa del pensamiento mágico se puede explicar simplemente con la gente miente. Pero a veces la gente miente de forma inconsciente y no lo sabe. Esto que me explicabas en la pausa de que las hormonas controlan nuestro cuerpo abre un campo muy interesante para la plática, ¿no? Bueno, es que, quiero comentarles a los escuchas que yo, por ejemplo, en la adolescencia fui víctima de un caso paranormal. A ver, explícanos eso. Tuve mis visiones y lo que yo juraba en ese entonces que eran fantasmas. Pero estudiándolo un poco más me doy cuenta que esto sucede en la etapa de la adolescencia. Y tiene que ver completamente con los cambios de hormonas. Y en vez de tratar de encontrarle una explicación más allá del entendimiento, puedo ver que uno puede llegar a tener alucinaciones, puede sentir cosas que no están ahí, ver cosas que no están ahí, muchísimas otras... O podemos llamarle percepciones,
que no obedecen realmente al raciocinio ni que obedecen a lo normal, sino simplemente, vamos a llamarlo así, hay un desequilibrio entre las hormonas y provocan que veas ciertas cosas. Es muy normal, por ejemplo, la gente que tiene problemas en la sangre, que le tienen que hacer hemodiálisis, cuando la orina queda en la sangre, llega al cerebro y empiezan a tener alucinaciones. Personas que son completamente sanas, completamente lúcidas, en cuestión de minutos, empiezan a ver alacranes, empiezan a tener situaciones de que los andan persiguiendo. Ahora imagínate al presidente de México que en lugar de llegarle orina al cerebro le llega mierda. Bueno, pues yo creo que esa es la razón de los lapsus. Exactamente. Dice Pablo Llorens, frente a un dolor en el cuerpo, hay quienes rezan y experimentan la sensación de alivio del mismo. ¿Será un efecto placebo? Desde luego. Claro. De hecho, el rezo continuo, los mantras hindúes, producen ese estado de secreción de sustancias en el cerebro, ¿no? Ok, aquí muchos me van a odiar. A ver. Hay un libro de un argentino muy bueno llamado Goicoechea, que se llama Migraña, pesadilla cerebral. Cuando uno lee ese libro, explica que la migraña es, y que casi todas las cosas son un proceso cerebral. No son o sea, todos sabemos que hay un sistema parasimpático, que sí, pero realmente es solo una señal. El dolor ocurre en el cerebro, no ocurre en el cuerpo. Uh-huh. Por eso el dolor del amor, de una ruptura, es tan real como el dolor a partir de una pierna. Uh-huh. E incluso puede ser igual de fuerte, porque es una interpretación. El dolor no es otra cosa que una interpretación del cerebro. Ya. Yeah. Entonces, si el cerebro, en cierto modo, entiende que el dolor no es así, y aparte recibe dopamina, serotonina, que se da a través de los estados de meditación, que es dejar la mente en blanco, de encontrar esta tranquilidad que nos gusta tanto, que también es parte del cuerpo, el no hacer nada, porque nos está garantizando la supervivencia. Todo esto se conjunta y sí llegan a bajar los dolores. Pero tiene una explicación científica. No es que Dios te haya mandado así los rayos para curarte. Oye, y esto de la somatización, porque mucha gente habla de, estás somatizando un estado mental y te está produciendo dolor de cabeza o te está produciendo gastritis. ¿Existe esto de somatizar los estados anímicos? Sí, los ataques de ansiedad, hoy en día tan comunes, no es otra cosa que somatizarlo. Yo he sufrido de ellos y, por ejemplo, sin estar preocupado por algo ni nada, de repente he sentido como que me ahogo y ¿por qué no respiro bien? Híjole, se me hace que ya me dio coronavirus, ¿no? Esta hipocondria que nos da a todos de repente. A ver, y uno se acerca a ver y se respira, a ver si está jalando bien el aire y todo esto. Pero eso es una somatización. Luego vino el médico, me revisó y me dijo, estás perfectamente bien, que te chequen la cabeza. Otro error lógico tras los testimonios de vida es la confusión de correlación con causalidad. Algunos tipos de cánceres tienen cierta tasa de curación espontánea. Supongamos, por ejemplo, una curación en cada 10. Si 10 personas con este cáncer visitan un santuario o un ministerio de sanación, uno vivirá y los otros 9 morirán. Quien sobrevive queda tan convencido de que ocurrió un milagro que dará testimonio incansable de ello. Los otros 9 no dirán nada porque pues, están muertos, ¿verdad? El santuario o el pastor de turno exhibirán el testimonio en su programa televisivo sin mostrar el lado oscuro. Las otras 9 personas fallecidas. Muchos de estos curanderos únicamente hablan de sus éxitos, ¿no? No de sus fracasos. De hecho, eso mismo se puede aplicar hoy al mundo de los negocios. A todos estos de mente de tiburón, de hazte millonario. Las clásicas pirámides de inversión. Se acercan a ti y te dicen, mira, Mark Zuckerberg tuvo éxito. No, y él empezó en su garage. Y también puedes ver a Bill Gates. Pues sí, señor Carlos, eso lo admito.
Pero yo ni a garage llego. Vivo en una casa de estas de interés social. ¿Sabes cómo son estas casas de interés social? No jale. Son esas donde entras y sales. Alguien más se tiene que salir cuando entra. Por eso es unifamiliar, porque nada más cabe uno de la familia, señor Carlos. Pues mira, aún así son capaces de convencerte a través de estas ideas. Pero hay que recordar que por cada Elon Musk, por cada Jeff Bezos, por cada Mark Zuckerberg, hay millones de personas que lo intentaron y fracasaron estrepitosamente. Sí. Pero no sé por qué en la mente se queda solo aquellas que lo lograron. Lo mismo sucede en este caso religioso y en las enfermedades. Solo quedan aquellas que lo lograron, pero las otras 20 que se murieron, a nadie le importan. La estadística se cumple inexorablemente por el testimonio falaz del creyente que queda en el imaginario colectivo. Esta falacia argumentativa se llama post hoc ergo propter hoc, o sea, después de, luego, a causa de. Los creyentes no entienden que si una curación sucede tras una oración, no implica que la curación se deba a la oración. Los muertos demuestran que la regla estadística no cambia. 9 mueren y 1 se salva. Las religiones apelan a la sugestión al fomentar el culto en comunidad. Saben que el refuerzo de la sugestión por multitud de fieles hace que las defensas racionales del individuo flaqueen. La sugestión se potencia cuando el individuo se disuelve en la masa. Es la razón por la cual Cristo se encuentra en la congregación. Es la razón por la cual todos los musulmanes oran a las mismas horas. Es manipulación psicológica. Pero ¿sabes qué? Aquí yo quiero agregar algo que a lo mejor no hemos tomado en cuenta. No es solo el hecho de que alguien se haya curado tras seguir estos rituales, ¿no? De mantener o esta manipulación. Es que, y a mí me quedó clarísimo cuando un tipo me lo dijo, para que suceda un tipo de fraude, se necesitan 2. Uno, que quiera regularmente algo que está fuera de las cosas normales, y otro que se lo ofrezca. Y creo que en estas cosas de por qué la gente cree en los que se curaron del cáncer, cree porque quiere curarse. Uh-huh. Porque tiene miedo. Creo que el miedo es el principal motor de cualquier religión o cualquier cosa paranormal. El miedo a no controlar mi vida, entonces necesito que la luna de Venus en la 8ª casa me diga qué es lo que tengo que hacer. Hay un instinto humano prehistórico. Sí, el miedo a lo desconocido. El miedo a la enfermedad, el miedo a la oscuridad. Tú le dices a un amigo, métete a este cuarto y está oscuro, y lo duda. Pero si está iluminado, no lo duda ni tantito. El miedo a no saber qué hay es el miedo que aprovechan las religiones para venderte la idea de una vida posterior llena de felicidad. Y a esa idea te aferras porque no solamente es la única que tienes, sino porque tu cerebro inconscientemente busca el placebo, si podría decirse, de una ilusión posterior a la muerte, ¿no? Sí, no quieres morir. O sea, tú no quieres morir. Y creo que en cierto modo uno actúa como niño al negar cosas que son naturales y que así son. Así de fácil. Y al no aceptarlas, si alguien viene y te vende un mundo al más allá, un paraíso, donde te vas a encontrar 21 vírgenes, si te inmolas a la mitad de un restaurante, pues es lógico que mucha gente crea que ahí va a encontrar la solución. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y porque le hacen la promesa, por ejemplo, en el Islam, que cuando te inmolas, que eres un elegido por Alá, y entonces vas a ir a un cielo donde hay quién sabe qué cantidad de vírgenes a tu disposición. Eso es muy atractivo. Sí, o como los mormones, ¿no? También con Joseph Smith te espera un mundo que todo lo que tiene prohibido aquí parece que allá es permitido. Que es lo más gracioso. ¿Sacarse los mocos? Completamente. Caray. Y tirarse aires en público, no está mal visto. Pero hay un último aspecto particularmente peligroso de esto de los testimonios de vida. ¿Quieres saber cuál es? A ver, cuéntanos. Pues te vas a tener que esperar porque vamos a hacer una pausa. No. Ahorita regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
regresamos aquí a la fosa escéptica y pues me da mucho gusto y les quiero hacer la invitación para que se junten en el grupo de Facebook de la fosa escéptica, que le den un like, que se junten, que se metan a Spreaker, fíjate, Carlos. Spreaker es la plataforma de donde sacamos el podcast, pues, ¿no? De la fosa escéptica. Y si te suscribes a Spreaker, es completamente gratis. Y con esa suscripción y le aprietas ahí el recuadrito donde dice que te notifiquen cada vez que haya un episodio nuevo de la fosa escéptica. Con eso ya estás ayudando económicamente a la fosa escéptica. ¿Simplemente con eso? Con eso. Ahora, hay otros métodos más directos de apoyar económicamente a la fosa, que es meterte en iVoox, suscribirte en iVoox, que ya somos como 2,200 suscritos en iVoox a la fosa escéptica. Y donar, hay un recuadrito en donde dice la fosa escéptica que dice donar o colaborar. Ahí te metes y puedes elegir un plan mensual, pero es desde $1, hermano. $1 son 20 pesos. ¿Qué cuesta en México 20 pesos? Iba a decir un café, pero es más caro. Exactamente. Una Coca-Cola, dependiendo del tamaño, yo creo que la latita más chiquita, ¿no? Sí, algo así, más o menos. O un taco de pastor. Ya se me antojó. Y a mí también. Tengo años de no comerme un buen taco de pastor. Porque me da miedo, bajarme. Barato. Es muy barato. Pero con un euro o $1, ¿verdad? Puedes apoyar directamente y mensual. O sea, por $1 mensual recibes 4 capítulos de la fosa escéptica. Y apoyas económicamente para que esta siga funcionando. 8. Sí, 8. Hacemos uno en los miércoles y otro en los viernes. Ajá. Y así puedes apoyar a la fosa escéptica. También tenemos una página en Patreon de la fosa escéptica y ya hemos recibido algunas donaciones que nos hace la gente que quiere apoyar el esfuerzo me quedé con la imagen de este cuate que una vez me escribió que estaba yo pidiendo limosna. Cuando ves los canales de YouTube y ponen la lista de los que están en Patreon apoyando este canal y ves largas listas de patrocinadores del canal, ¿no? Ajá. Y en otros países se toma como... Es una cultura de... me gusta, te apoyo. El mecenazgo, completamente. Exactamente. Entonces, Leonardo da Vinci pedía limosna porque tenía mecenas, los Medici, ¿verdad? Que eran los mecenas de Leonardo y que lo apoyaban económicamente para que él no hiciera otra cosa más que estar generando arte que ellos mismos consumían, ¿no? Estaría bueno dedicarnos a generar escepticismo, ¿eh? Pues claro, la divulgación del pensamiento racional es lo que mueve a este esfuerzo que hacemos, Carlos y un servidor, en la fosa escéptica, ¿verdad? Bueno, sí. Pero hay un último aspecto particularmente peligroso del testimonio de vida. Por favor, que nos dejaste con la duda. Muchas veces los curiosos que experimentan las prácticas de una secta sin conocer las dinámicas psicológicas grupales, e incluso las que ocurren en su propio cerebro, terminan embarcados en grupos de alto control, sectas que destruyen a sus familias, los alejan de sus amigos, e incluso los pueden llevar al suicidio, como ocurrió con la secta del reverendo Jones, de la que hablamos en la pausa, Carlos y yo, la secta a la puerta del cielo, de Heaven's Gate, o la de David Koresh. Todos ellos experimentaron su fe en su corazón, genuinamente. Todos ellos trataban de convencer con su testimonio de vida. Todos ellos dieron el testimonio máximo, dieron sus vidas por sus creencias. Y lo malo es que todas estas creencias eran falsas y engaños mortíferos. Las razones del corazón pueden ser letales, mi estimado Carlos. Pues fíjate que aparte del corazón, ellos regularmente las sectas generan algo que alguien ya ejemplificó y que pudo poner en orden, que se llama el modelo Veit. Cada una de las letras constituye un tipo de cómo funcionan las sectas y qué tipos de controles hacen. Si quieren, algún día hacemos un programa sobre eso, porque es súper interesante. Y obviamente el escepticismo sobre cualquier tipo de secta.
Pero digo, resumiendo en forma corta, este sistema funciona para unificar a los miembros. Se usa mucho la emoción, pero se controla de forma racional, pero no por la persona que está teniendo la emoción, sino por la persona que te está dando el curso o la secta o la plática o todo esto, y es peligrosísimo. Ya lo mencionaste, ¿no? Con Jones en Georgetown, que ahí no estaban tan de acuerdo, pero sí los envenenó a todos después de matar a los agentes norteamerinos. Es que el FBI o la CIA mandaron un grupo a esta isla donde estaba esta secta para ver qué es lo que estaba pasando, y cuando se estaban despidiendo los asesinó para después hacer un suicidio colectivo de cientos de personas, ¿no? Hay fotos tremendas de este suicidio colectivo. Bueno, muchas de ellas fueron obligadas a tomar el veneno. No estaban por este mismo, ¿cómo te diré? Instinto de conservación o sobrevivencia. Sí, no, fue horrible. Todas estas sectas sufrieron, o bueno, las personas que estuvieron en ellas sufrieron increíble. Hay un documental, híjole, qué feo que se me haya olvidado el nombre, pero es de un maestro tibetano que llega a la ciudad de Nueva York y predica la pobreza y todas estas cosas, y luego la gente se le une y de repente ya tiene un culto formado. ¿Cuál es el chiste de este documental? Que el maestro no es un maestro, sino es un tipo que se dedica a hacer documentales, y simplemente copió las palabras que decía cosas sin mucho sentido y todo, y al final tuvo un culto donde creían que él era un iluminado de la India, y los tenía haciendo cosas súper raras, como pararse de cabeza y temblar y todo. Es una desgracia que no recuerde el nombre del documental para que lo vean, y al final él ya está aterrorizado porque no sabe cómo decirles que todo esto era falso, porque la gente de allá adentro se está creyendo que él es una especie de iluminado, entonces ya no sabe cómo salir del problema. Es muy interesante ese documental. El grado de manipulación al que puede llegar cierto tipo de gente, y no necesita ser gente ignorante. Pueden ser gente muy preparada y con muchos títulos. Y las sectas suelen agarrar a aquellas personas que tienen más inteligencia. Como Tom Cruise con la dianética. Con la cienciología, podría ser, o John Travolta ahí. Uh-huh. Traían, creo que un aparato que hacía para checar si los tomates chillaban cuando los cortaban. Estaban los tomatitos muy contentitos. No me digas eso. Sí, no, tiene ondas muy extrañas, muy, muy, muy raras. Hay algunas que son divertidas. Los mormones creo que venden ropa antibalas. Sí, claro. Ropa interior antibalas. Si te la pones y te disparan, no te pasa nada. Sí, estás protegido por el Espíritu Santo. Sí, he oído de eso. ¿Existirá realmente o es una, como te diré, una leyenda urbana? Entiendo las ganas de trascender, de que el espíritu humano es infinito y quiere ser eterno. Lo entiendo, pero ya no entiendo cuando se traspola la realidad a través de ropa interior que protege de disparos. O el clásico detente que sacó el presidente de México, que era un escapulario de San Judas, no sé qué diablo. Para evitar el coronavirus y para evitar el coronavirus, ¿eh? Sí, no, hay cosas que salen ya de lo, digamos, de lo entendible. De lo que iba podría a decir ser lo razonable, pero sí, no. Razonable la creencia. El nivel de convencimiento de un creyente, las bendiciones recibidas tras convertirse a su nueva fe, las curaciones milagrosas tras un ministerio de sanación, su cambio de vida y descubrimiento de un nuevo sentido espiritual, nada. Absolutamente nada de ello aporta un ápice a la veracidad o falsedad de un sistema de creencias. El testimonio de vida no sirve para demostrar absolutamente nada. Solo el examen imparcial, controlado, estadístico, diseñado con rigor científico, puede determinar si una experiencia es verdadera o falsa. ¿Verdad? Solo así. Pues sí. No hay otra forma. Y creo que aún así no está bien medido. Es complicado. Vamos a hacer una pausa, mi estimado Carlos, amigos de la Fosa Escéptica. Y cuando regresemos,
vamos a hablar un poco sobre esto del diseño inteligente, que ni es diseño, ni es tan inteligente. Mucho menos inteligente. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresamos aquí a La Fosa Escéptica. Quiero saludar a Hectito Ciales desde la hermana República de Puerto Rico, que nos visita aquí en el chat en vivo de Spreaker. Dice buenas noches, pone una manita así con el dedo pulgar en alto y luego la bandera de Puerto Rico y luego otra manita. Pues Hectito, muchísimas gracias por agregarte aquí al chat en vivo de La Fosa Escéptica en Spreaker. Diseño inteligente, más bien una idea extraordinariamente imbécil. Bueno, mira, Carlos, vamos a zambullirnos en esta pseudociencia. Ok. El diseño inteligente, en primer lugar, no es considerado por la ciencia por razones bien escuetas. No presenta evidencias ni hace predicciones que conduzcan a experimentos verificables que sustenten su afirmación principal que dice así: los sistemas físicos y biológicos que observamos en el universo son el resultado del diseño intencional de un creador inteligente. Oh. ¿Un creador inteligente? La evolución decididamente no es inteligente y ocurre gracias a varios elementos que surgen y se desarrollan de sus propios resultados, sin propósito alguno más que la supervivencia del organismo y la prosperidad de sus genes. Bien lo expresó el popular astrónomo Carl Sagan con aquella frase que casi todos conocemos bien: afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencia extraordinaria. Hasta el momento, las evidencias apuntan hacia la evolución biológica. La idea de un creador inteligente solo trae nuevas y absurdas preguntas, ¿no? ¿De dónde vino este ser? ¿Dónde está? ¿Cómo fue hecho y por quién? ¿Hay otros como él? ¿Por qué no hace evidente su existencia? ¿Cómo sobrevive entonces el diseño inteligente? ¿Tienes alguna hipótesis? Pues mira, creo que el diseño inteligente parte de un error lógico. Y ya lo comentaba Ayn Rand cuando le preguntan que cómo era posible que no creyera en un Dios cuando parece que todo está hecho para nosotros, que fuimos hechos de algún modo y que podemos disfrutar de las cosas. Todo esto siempre tiende al sentimentalismo, ¿no? Sí, claro. A levantar la emoción para nublar la razón. Pero Ayn Rand decía que lo que pasa es que las cosas son como son. O sea, nosotros estamos viendo esto no como un resultado, sino como lo que es.
Esto es la normalidad y lo que es. Y somos como somos, con 2 brazos y con 2 piernas, con una cabeza, por ejemplo, como humanos, porque así es. No es que haya sido el resultado de algo planeado. Y creo que este diseño inteligente lo que trata de hacer es encontrar muy al estilo de sus profecías. Esta es la profecía cumplida. Vamos a ver quién fue el que la pronunció o quién la fabricó. Pero bueno, Y de ahí, si existe un Dios y el mundo o este diseño inteligente nos colocó en un mundo, en un planeta, pues el Dios nos hubiera puesto en un planeta más amable, ¿no? Terremotos, tsunamis, erupciones, estamos expuestos a radiaciones ultravioletas y luego nos puso una gran cantidad de agua, pero que no es potable. Y y pues no veo cómo, digo, si es un diseño inteligente, yo le quitaría lo de inteligente, ¿verdad? Es un diseño, punto. Si existiera algo que lo hubiera diseñado, ¿no? Las cosas son lo que son. ¿Sabes de qué recuerdo mucho del diseño inteligente? Porque estaba muy de moda cuando era ateo militante, hace ya una década o más. Me acuerdo mucho que en ese momento había un tipo, por internet, por YouTube, que daba pruebas según del diseño inteligente. Y me acuerdo que era el señor del perro y del plátano. Él decía que Dios hizo al perro como el mejor amigo del hombre y que también había, por ejemplo, los plátanos se acoplaban a la mano del hombre. Sí, escogió los 2 ejemplos más estúpidos que pudo haber encontrado. Sí, porque los perros no existen en la naturaleza. Son una derivación de los lobos que hicieron los hombres. ¿Y el plátano? Y los plátanos parecen, para quien, como chiles, quien no conozca el chile poblano puede buscar una imagen a través de Google. Y a través de injertos se ha hecho esta banana bonita, amarilla. Como la conocemos. Que incluso ya sufrió una extinción. Porque le cayó una plaga y como era un injerto humano, pues no tenía forma natural de defenderse y se extinguió. Y ahora ya estamos consumiendo otro tipo de plátano. Pero escogió los peores argumentos. Si aún sobreviven las religiones, el diseño inteligente es la mejor medicina en estos tiempos modernos. Aparte de que teorías como la Tierra plana y hueca, la astrología, la homeopatía y la cienciología, para nombrar algunas, calan en el cerebro humano como lotería en neuronas apostadoras, este nuevo fraude apunta a los creyentes que desean pruebas, y si son científicas, pues mucho mejor, pero no lo son. Precisamente por ello, los científicos se han unido al coro de personas que intentan enseñar un poco sobre la evolución a los no científicos, porque el diseño inteligente engatusa a numerosas personas debido a la ignorancia que persiste en cuanto a la evolución y la mala información que rodea la ciencia. Más allá de algunos ateos y agnósticos interesados en refutar esta insana idea, los científicos están viendo ahora la necesidad de involucrarse en ello. No hay ningún tipo de evidencia científica que la sustente. Por consiguiente, los sistemas educativos no deben enseñarla como ciencia. De hecho, sus postulados carecen de lógica, todos rodeando la idea de que existe un creador inteligente detrás del universo, tratando siempre de corroborarla con cada vez más y más intrincados inventos. Fíjate, biólogos y filósofos nos dicen que el diseño inteligente se revela como un fraude tan hábilmente construido que es algo así como la ilusión del mago que distrae y desvía la atención de la audiencia, la que está dispuesta a creer, al tiempo que oculta la naturaleza del engaño. Y los resultados no son menos que milagrosos, ya que como un mago hace aparentemente plausible un evento imposible. De hecho, es la definición misma de un milagro. ¿Cómo tomarlo en serio? Sin evidencias que la sustenten, toda información permanece sin fundamentos. Más aún, el diseño inteligente no hace predicciones que conduzcan a experimentos verificables, y esa es la única forma de confirmar o negar sus conclusiones. Es que ellos tienen su propia evidencia. Su evidencia es la Biblia. Entonces, a través de la Biblia, ellos creen que el mundo tiene cerca de 6,000 años. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dada la historia del planeta y de la vida en el planeta, nosotros no somos nada.
y entonces tampoco tendría mucho sentido esto de que Dios decidió compartir amor y creó al hombre. No, no es cierto, pues ahí están los dinosaurios, ¿no? Dominaron la Tierra por 250 millones de años y nosotros no llevamos ni un año aquí sobre la Tierra. Sí, o sea, claro. nada más para que nos demos una idea de lo minúsculos que somos. Cuando los creacionistas dicen que la Tierra se estaba formando hace 6,000 años, los chinos ya hacían porcelana, ya existían las pirámides de Egipto, ¿verdad? Ya algunas civilizaciones ya habían florecido y sucumbido. Sí, no, es que es una forma de ajustar su relato bíblico a la realidad. Y ahora, por un tiempo, antes del diseño inteligente, solo estaba esta idea de que la Tierra tiene 6,000 años. Entonces mucha gente le decía, bueno, ¿y los huesos de dinosaurio? O sea, si Claro. la Tierra tiene 6,000 años y los huesos de dinosaurio, y ellos contestaban que el diablo los había puesto ahí para hacer dudar. Hijos de eso. O sea, Pero, espérame, después de que eso no tuvo sentido, dijeron, bueno, hay huesos de dinosaurios. Pues claro, los dinosaurios existieron, pero existieron en estos 6,000 años. Hay un museo en Estados Unidos del diseño inteligente, donde entras como a un museo de historia natural y puedes ver estas imágenes e incluso maniquís. Dioramas. Sí, totales, donde puedes ver a niños montando un reptil gigante como si fueran caballos. Sí, claro. Y dicen que eso era el pasado, o sea que nosotros convivíamos con los dinosaurios. Sí. Pues ya la idea de negar los huesos de dinosaurio y decir que había sido el diablo ya no les funcionó. Entonces hicieron este museo y ahora ya los humanos convivimos con dinosaurios hace 6,000 años. Dice un científico que se llama Leonard Kristalka, director del Instituto de Biodiversidad y profesor de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Kansas, que el diseño inteligente no es más que el creacionismo vestido con un smoking barato. Pero aunque la mona se vista de seda, Mona se queda, pero las diferencias son enormes. El creacionismo está mucho más cerca de las religiones. Ciertamente, el diseño inteligente no proclama que la Tierra tiene 10,000 años. Sus trucos son mucho más elusivos. Pero tomemos primero la resistencia científica, eso que ayuda a la ciencia a progresar. Cualquier idea nueva se encontrará con una fuerte oposición por parte de sus colegas. La confirmación experimental es sumamente importante cuando se desea avanzar una idea y esa confirmación debe ser obtenida por otros equipos científicos. Es bastante complicado porque se busca objetividad entre los cerebros de una raza mayormente subjetiva. El resultado ha sido el método científico. Más allá de los científicos, sin embargo, encontramos otra resistencia, que en su mayoría está basada en una creencia nacida de la tradición. Una idea que ha sido refutada con información sustentada por pruebas. De repente, las filosofías pasadas cambian, pero las personas que aún creen en ellas no están preparadas para cambiar también. Y luego la religión católica, por ejemplo, que se adapta como plastilina a las nuevas ideas científicas, las deforma y las hace entrar a huevo en la Biblia para que pienses que la Biblia ya se hablaba de evolución y que se hablaba hasta de la teoría de la relatividad y cosas así, ¿no? el Génesis y el Big Bang y todo. Sí, claro. Ninguna especie comienza su recorrido sabiendo. Pasan de la ignorancia al conocimiento a través de la curiosidad, el descubrimiento, la aplicación y el tiempo. Solo así progresan. No obstante, ese progreso significa también dejar a un lado lo que se pensaba o integrarlo, si es posible, al nuevo conocimiento. Es muy difícil, Carlos, cambiar de una idea aunque la evidencia te demuestre que estás equivocado. Y la belleza de la ciencia es esta autocorrección que surge de la experimentación y del nuevo conocimiento. ¿Verdad? Hay una frase que dice que es más fácil engañar a una persona que demostrarle que está equivocada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tenemos esa humildad cognitiva, no tenemos esa capacidad de decir, pues sí, nos equivocamos, ¿no? Y el cambio. Esto se hace muy evidente. Hay un video muy bueno de Richard Dawkins que está en una conferencia y le pregunta a una persona que cómo puede decir lo que dice Richard Dawkins y qué tendría que hacer ella que lleva 70 años de testimonio de Cristo, de conocer la religión, de estar...
¿cómo va a voltearse y decir que tiene 70 años equivocado? Eh, Y Richard Dawkins le contesta, es que usted está alucinando. claro. Literalmente. Fíjate que a mí me pasó con un taxista. El taxista al que me subí manejaba, de verdad, como si hubiera estado bebiendo durante los últimos 25 años. O sea, manejaba muy mal el tipo, muy mal, se frenaba, aceleraba. Yo ya traía el cuello completamente destrozado, entonces le dije, oiga, ¿usted qué le pasa? ¿No ve cómo está acelerando y frenando? Que maneja usted muy mal. Me dice, tengo 25 años. ¿Cómo se atreve a decirme eso si tengo 25 años de taxista? Le digo, pues ha manejado mal 25 años. No, tiene un año de taxista repetido 25 veces. Si no aprendes de tus errores, si no eres capaz de reconocerlos, no puedes generar un conocimiento de muchos años, Claro. sino la repetición del mismo conocimiento una y otra vez. Si no me equivoco, en la iglesia hay, en las misas, hay un periodo de un año para estos evangelios, y al siguiente año es lo mismo, y al siguiente año es lo mismo, y al siguiente año es lo mismo, creo que lo único que cambia es la homilía del padre, pero si es el mismo padre, hasta te soplas lo mismo. Sí, claro. Entonces tampoco cambia, no son 25 años de experiencia religiosa. No. Es la repetición como medio de manipulación. Completamente al estilo Goebbels, así. Pero hay obstáculos, grandes obstáculos que se interponen en que uno cambie de una idea vieja a una moderna que sea más real. El dinero y el poder son dos elementos claves que llevan a la promoción de la ignorancia para mantener la creencia viva. De hecho, creer en sí se convierte en una necesidad y los resultados los vemos a nuestro alrededor, sazonados en su propia cultura. El pasado forja el presente, eso es indudable. La diferencia está en la capacidad de aprendizaje, como lo que hablábamos del taxista. Cuando el individuo aprende en vez de aceptar, cambia en vez de estancarse y exige evidencias para tomar decisiones. Podemos entonces hablar de desarrollo en sus habilidades superiores. El diseño inteligente es un atentado fallido hacia esa sabiduría. Toman el camino que saben es el correcto, la evolución, y la salpican con su propia agenda. Sí, el creador inteligente. El problema principal radica indudablemente en que no presentan pruebas sobre la existencia de este creador. Desde ahí, la manufacturación comienza y en su sutil receta de ambivalencia y confusión, la interpretación y la especulación son sus características. Los del diseño inteligente suelen hablar de 5 grandes fases que Donald Simanek, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Lock Haven, en Pensilvania, ha recogido de la siguiente forma: estructuras complejas, organismos bien adaptados a sus funciones, complejidad irreductible, improbabilidad y diseño que requiere de diseñador. Si quieres, hacemos una pequeña pausa y examinamos un poquito esto que nos dijo el señor Donald E. Simanek del Departamento de Filosofía de la Universidad de Lock Haven en la meritita Pensilvania. ¿Cómo ves? Bastante interesante. Órale, va. Hacemos una pausa y regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica y fíjate que aquí en el chat de Spreaker dice Pablo Llorens, algunos seguidores del diseño inteligente vinculan su discurso con la física cuántica porque pocos saben física cuántica y hacen un discurso que tratan de impresionar. El propio creador de la física cuántica dijo, si tú puedes explicar la física cuántica es que no sabes de física cuántica. Sí, totalmente. Y eso de cuántico ahora se lo aplican a todo, hasta cremas para la cara. Respiración cuántica. Respiración cuántica, el aura cuántica, todo es cuántico, ¿no? Como en la época de los 50s, 40s, cuando empezó el jet, todo era propulsión a chorro, todo era atómico, ¿no? Las plumas se llaman plumas atómicas debido a esa época en la que fueron diseñadas, ¿no? Pero no puedes negar que tiene su toque. Sí, Imagínate. tiene su poesía, la verdad. Escepticismo cuántico. Uy, sí, claro, ¿no? Café sembrado con sistemas cuánticos de tostado. Sí, no, ya. Sí. ¡Puta madre! ¿Dónde lo venden, cabrón? Bueno, vamos a examinar un poco esto, fíjate. El problema de nuestra especie es el tiempo. Es uno de los grandes problemas de nosotros como seres humanos, como especie. Somos incapaces de ver más allá de 3, a lo mejor 4 generaciones. Es altamente posible que no aprendamos del pasado y nuestros cerebros suelen pensar que las cosas deben de ocurrir en nuestro tiempo de vida. Eso de millones de años pues, es muy difícil de asimilar. De hecho, los creacionistas dicen que esta roca de 4.600 millones de años solo tiene 10.000. No, bueno. Eso se llama ser extravagantemente desquiciado. Pero los diseñadores inteligentes no niegan el tiempo, ni que los organismos se desarrollaron de lo simple a lo complejo, pero niegan rotundamente que esa progresión haya ocurrido gracias a leyes naturales. Ellos aseguran que esos mecanismos que llevan de lo simple a lo complejo fueron creados por un diseñador. ¿Verdad? Allí es donde decías, donde se metía la Biblia. Dios creó el ADN. Sí, claro. Es el libro de ADN, según él es el libro de la vida y que lo creó Dios. Sí, claro. Ahora explícame dónde carajos en la Biblia se explica evidentemente la creación del ADN. Si el güey primero hizo la luz y luego creó al sol. No, y espérate, primero pasaron los días y luego creó el sol y la luna. Sí, claro. O sea, ¿cómo pasó un día si no pasó el sol? Ahora, claro. ¿cómo? Ya no entendí. Es cuántico. Es cuántico, la creación cuántica. El problema de estos creacionistas es que no han podido nombrar, aunque sea uno, que no se demuestre haya evolucionado a través de leyes naturales. De hecho, el creador es de bajo rendimiento, completamente subrealizado. Comenzó con el ojo, el sistema inmunológico, el ser humano. Las explicaciones científicas sobre la evolución de estos sistemas complejos lo han dejado con el diseño de un simple flagelo y una ratonera. La realidad es que lo único que parece complejamente irreducible es el propio diseñador. Todo lo demás es explicado por la ciencia. El ojo humano ha sido empleado por los religiosos como ejemplo de lo complejo más de una vez. Y Richard Dawkins es el que ha hecho un video que se puede localizar en YouTube donde demuestra cómo pasó un organismo de una célula fotosensible a un ojo complejo, ¿no? Es una teoría del color y no es tan complicada como parece. De hecho, nosotros percibimos los colores que no tienen las cosas. El color no existe en la realidad. Existe en nuestro cerebro. Uh-huh. Y no sabemos, realmente yo no sé cómo ves el rojo. Porque has sido educado toda tu vida a creer que ese color es el rojo. Uh-huh. Entonces las experiencias de los colores pudieran ser muy distintas en nuestras cabezas. Aunque nosotros llamemos a eso rojo y al otro verde. Es ahí de donde viene la pinche confusión entre mujeres y hombres acerca del rosa mexicano y el fucsia. Ándale, más o menos. Ahí es o el morado, ¿no? No, pero fíjate, en teoría todos veríamos el mismo color. O sea, si el rojo para ti, vamos a suponer que tú ves lo que llamamos azul como rojo, pero lo has visto toda la vida y no ves otra diferencia, tú vas a creer que el rojo es
ese color azul de esa tonalidad porque no la puedes explicar. Sí, claro. Y cuando la expliques, la vas a explicar en función de cosas que son similares, que tienen ese color. Pero tú ves todos esos colores así. Y hablando de diseño inteligente, hablando del ojo, de repente llega un águila que tiene un ojo que percibe las cosas miles de veces más, Quita con el más águila. exactitud. ¿Ah? El pulpo. El pulpo. El ojo del pulpo Sí. es una salvajada. Sí. No puede ser que nuestro diseñador inteligente se le ocurrió meter la mejor Nos hizo pieza no, en es un que pulpo. es que el diseñador agarró barro del primero que encontró, mano. Porque Es la idea del relojero, ¿no? El Sí. relojero ciego. ajá. El asunto es que ni nos dio la velocidad del chita, ni nos dio la visión del águila, ni nos dio la potencia del elefante, ni nos dio la capacidad de alimentación de muchos seres vivos, ni nos dio un montón de cosas. O sea, somos una especie con muy bajo rendimiento. Es más, nos morimos al nacer, no tenemos capacidad ni de pararnos, ni de... Todas las especies sobre el planeta tienen la capacidad de pararse Sí, claro. o moverse. Por Hasta los sobrevivencia. marsupiales tienen la capacidad de viajar hasta la Bueno, bolsa. hay animales que tienen la capacidad de regenerar miembros, como la salamandra. Le cortas una el mano a la ajolote. salamandra y, oh, milagro, no necesita rezarle a nadie. Le sale otra mano. Sí, de hecho se están investigando para ver si los podemos usar nosotros. Pero es súper extraño que crean que nosotros procedemos. Es más, no tenemos ni la mejor vista, ni el mejor oído, ni el mejor olfato, Ni el mejor ni el gusto. mejor gusto, ni las mejores de... Lo único que nos hace diferentes es la capacidad de raciocinio, Sí, claro. que es lo que nos ha... Tú sales, pues, tú sales a la calle y ves un cuate que se viste mal y dice, este señor no tiene buen gusto. O uno que habla en público sobre sus propios defectos o los de los demás, dices, a este le falta tacto. Claro. Esta oscura, Así, por eso no tenemos buenos sentidos. esta oscura piscina donde habita la complejidad irreducible nos lleva a las viejas falacias de Michael Behe. Para muchos, una terrible pérdida de tiempo que persiste a pesar de no tener ningún tipo de prueba a su favor. La idea se centra en la identificación de organismos con características importantes que, si se pierden, condenan a la especie a la extinción. Una característica no podría, aseguran, evolucionar de forma natural. Hasta la fecha no hay pruebas. El señor Behe no ha podido convencer a nadie con sus ejemplos y ha tenido que recurrir a la idea de que la falta de evidencia fósil es la responsable de que no observemos ciertos pasos en ciertas progresiones evolutivas. ¿Y cómo obtuvo él ese conocimiento si tampoco la tiene? Pues por eso te digo. Todas esas palabras son un completo desperdicio, ya que solo distraen del vacío fundamental de la hipótesis de un diseñador. El argumento de la improbabilidad, por otro lado, trae ejemplos absurdos, como el de los automóviles de Henry Morris, que asegura que es imposible que procesos evolutivos biológicos formen un automóvil. No obstante, es la ignorancia que produce el planteamiento mismo donde radica el problema. Los creacionistas creen que un ser humano no puede surgir de la evolución natural. Eso no es más que una caricatura de los procesos de evolución. Los cálculos de probabilidad creacionista son notoriamente fraudulentos, pues solo consideran la probabilidad entre diversas partes que se ensamblan. En física y química, sin embargo, las cosas son diferentes. Hay fuerzas que actúan entre las partículas y las estructuras. Además, hay que tener en cuenta las leyes de interacción y la energía, ya que aumentan en gran medida las probabilidades de que lo simple genere estructuras estables de mayor complejidad. Más aún, eso ayuda a garantizar que estas estructuras estables persistan en su forma y función. El asunto hasta aquí, mi estimado Carlos, es que cuando hablan de lo complejo, no tienen con qué compararlo. Es que hay unos principios... ¿Contra qué comparas este proceso de creación de un diseñador que lo genera con algo que no es generado por un diseñador? No, y habría que saber que no es generado por un diseñador y que sí es generado por el diseñador. Bueno, creo que cuando llama de la distracción, creo que la primera pregunta es esta. ¿Dónde está el diseñador? O sea, porque ya es lo que habla el diseño inteligente. Trata de obviar
la pregunta sobre el diseñador. O sea, ellos ya dan por hecho el diseñador. Hablar sobre el diseño inteligente es dar por hecho la existencia del diseñador. Y querer destruir al diseñador desde decir, es que él no lo diseñó, ya no tiene mucho sentido. Ya de que hay Esa es la distracción. Y luego hay Exactamente. otros, los defensores del diseño inteligente, también proclaman que hay un diseñador detrás de la buena y apropiada adaptación. O sea, ya vieron que el asunto fue evolución y te dicen, bueno, es que el diseñador creó la evolución. No. De hecho, en la ciencia hay principios que son complejos. Por ejemplo, algo es más que la suma de sus partes. Y ellos en este ensamble no lo comprenden. Si yo junto una parte A con una parte B, si yo junto hidrógeno con oxígeno y junto dos partículas de hidrógeno con una de oxígeno, me sale agua. ¿Cómo explicarían eso? Es más complejo que solo unir hidrógeno y oxígeno. Esa es la complejidad. Sí. Y es que en las mismas palabras de siempre, el diseño inteligente reitera sin evidencias que Dios lo hizo todo, incluyendo a la evolución. Por supuesto, si en vez de Dios escribes el monstruo del espagueti volador, pues recibes los mismos resultados, ¿no? El mismo número de evidencias. De hecho, el Pastafari, el monstruo espagueti volador, el evangelio del monstruo espagueti volador, que recomiendo a todos que lo lean, porque son axiomas que toma de... Es un físico que toma axiomas de todas las religiones para crear al monstruo del espagueti volador, que por cierto hace un diseño inteligente y estamos hechos a su imagen y semejanza. Por eso nuestro cerebro parece espagueti, porque es igual a este Dios. Pero de verdad, léalo. Y hay seguidores, ¿no? Sí, no, es divertidísimo. Lo recomiendo profundamente. Pero, y te comentaba, bueno, ustedes amigos no lo escucharon, pero en el corte les decía que el diseño inteligente es una pseudociencia. Regresamos otra vez a la misma idea de Karl Popper, que decía de la falsabilidad, que si algo no puede ser demostrado, contradecido por algún evento, no puede ser falseable, quiere decir que es una pseudociencia. Pero hay otro elemento, y es que el diseño inteligente parte del resultado, no parte de una hipótesis, sino parte del resultado y luego amaña todo lo que está de atrás para tratar de justificarlo. Y es ahí donde nace la pseudociencia total O sea, ellos ya sabían a dónde querían llegar. No es una serie de experimentos ni de investigaciones. No se necesita evidencia cuando ya tienes el resultado. Interesante. Dice Pablo Llorens, no encuentro diferencia entre creador y diseñador. Pues sí hay una coincidencia, como bien lo dices, ¿no? Los dos no existen. De hecho, yo la única que pondría es que el creador, que es como el Dios de la Biblia, original de la Biblia, simplemente nos creó. Ese es el origen de nosotros. Y nosotros, pues, entre comillas, estamos al ahí se va, ¿no? A ver qué hacemos y cómo nos las apañamos en el mundo. Y cuando no lo hacemos como Él quiere, nos borra de la existencia. Pero bueno, ahora ese es el creador. Pero el diseñador tiene un propósito para nosotros. El diseñador nos hizo para que nosotros alcanzáramos algo, según. Esa sería la única diferencia que yo encontré. La pregunta que dejo para responderla después de la pausa es: ¿qué tipo de inteligencia creó al diseñador inteligente? Estoy de acuerdo. Órale, ahorita regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regresamos a esta interesantísima fosa escéptica. Fíjate, para la lógica, el problema comienza y termina en el diseñador. ¿Cómo explicarlo? La deducción racional clama que se trata de una idea creada por el cerebro humano. Hemos visto cómo ha cambiado a través de los tiempos y culturas. Realmente no tiene sentido pensar que pertenecemos a la religión oficial y que las demás no cuentan. De la misma forma, es ridículo afirmar que mi Dios particular es el verdadero. Precisamente por eso muchas religiones aseguran que todos son el mismo Dios. El problema es que este protector en los cielos solo deja tras de él rastros de su propia inexistencia. De hecho, una buena razón para rechazar al diseñador es el hecho de que sus acciones son inobservables. Las nociones en el diseño inteligente carecen de experimentos directos y la respuesta que solemos obtener de sus defensores es que en el futuro podría descubrirse un mecanismo que confirme sus creencias. En principio, existe siempre esa posibilidad, ¿no? Pero yo les puedo decir que yo no llegué al ateísmo a través de la ciencia, porque solo hay que mirar el estado del mundo para saber que ningún Dios existe. De la misma forma, solo hay que analizar la idea del diseñador para destruir sus castillos de naipes. No obstante, obviemos la ausencia total de evidencias a su favor y todo lo que vemos en su contra a nuestro alrededor. Imaginemos entonces que existe este creador, este diseñador inteligente que nos regaló la capacidad de adaptación y creó la posibilidad de hacer lo simple complejo. Entonces habría que preguntarse, Carlos, ¿qué inteligencia creó al diseñador? ¿Qué inteligencia creó al creador del diseñador? ¿Y cuáles han sido sus propósitos? ¿De dónde sacó sus diseños? Si estamos averiguando y descubriendo de qué está hecho el universo, es normal que nos hagamos las mismas preguntas sin nuestra explicación inicial en los planes y propósitos de un diseñador. Si la ciencia sospechara que es posible descubrir las partículas que lo conforman, los científicos estarían trabajando en el asunto. Pero encontramos muchas definiciones de Dios, depende de dónde estemos buscando. Para las religiones cristianas se trata del Creador. La Biblia dice que es incambiable y eterno, sin un punto de origen. En el Islam, por ejemplo, Dios es el único que puede juzgar en todo el universo y algunos le agregan decenas de atributos. En el judaísmo hay un solo Dios creador con el que los judíos pueden establecer una relación personal. Para ellos, Dios sigue trabajando en el mundo y todo lo que hace afecta a la gente. Muchos de los cristianos que conozco también lo piensan así. Por supuesto, las religiones cristianas surgen del judaísmo. Los judíos, sin embargo, no reconocen a Jesús. La naturaleza del Creador deja mucho que desear, especialmente si andas en busca de respuestas científicas, resultados observables y experimentos demostrables, ¿no? Este superdiseñador, ¿por qué está escondido? Es algo que yo jamás he entendido de las religiones. ¿Por qué sus dioses siempre se esconden? ¿Por qué le deja a solo unos iluminados y escogidos que tienen esta revelación, ¿verdad? La interpretación de un libro o de una acción o de un fenómeno? No, aparte de un libro mal escrito interpretable al por mayor. Yo me acuerdo que cuando me tocaban los testigos de Jehová, yo salía con mi libro de Harry Potter. Y ellos abrían su libro en la página no sé qué y me decían, Dios dice aquí. Y yo abría el libro de Harry Potter y se los juro, donde señalaba, leía dos oraciones y se puede interpretar lo que se te dé la gana. Salía con esa intención de demostrarles que se podía interpretar lo que sea de cualquier cosa, cuando no está dicho de manera correcta. Este diseñador experto en diseño humano, nos diseñó con toda la técnica posible, pero dejó palabras inentendibles. Carlos, es que estás perdiendo de eso, de la perspectiva. Estás perdiendo. Mira. Dios es incorpóreo y eterno. Ajá. No tiene sexo, pues no es humano. No tiene punto de origen ni de final. Es eterno. Y no hay más. ¿Cómo te quedó el oclayo? Pero sí tiene sexo, ¿no? Si nos hizo su imagen y semejanza. Las religiones los nombran de forma distinta, pero es solo uno. El Dios de todos. O sea, Dios es uno. Aunque para los islamistas
de esos islamistas, es uno. Y luego para los japoneses es otro, y los indios estos que viven allá con la India, ¿cómo se llama? Hay otros dioses, pero es uno nada más. Krishna. Pues eso lo dijo una cristiana de la nueva era, ¿no? Aún así no sabemos de qué está hecho el creador. Aunque un ser de esta calaña que anda en movimiento y hace cosas que nos afectan, sería posible de rastrear de alguna forma, ¿no? Y analizar qué tipo de partículas lo forman, o debería ser rastreable de alguna manera. Mira, aunque fuera irrastreable, aunque no pudiéramos analizar sus partículas, pero pudiéramos de alguna forma constatar su existencia, que está ahí, ¿no? O sea, aunque sea una alucinación colectiva. Pero es inteligente pero no vemos nada, ni escuchamos nada. Le atribuyen Nadie ve nada, ni escucha nada. Sí, claro. Y además le atribuyen inteligencia sobrenatural, ¿no? Pero negarse a ayudar a su inteligencia científica, y escribe un libro que no tiene la menor capacidad de comunicación. Sí, pasan las cosas completamente... O sea, ya que diga que los insectos tienen 4 patas en la Biblia, pues habla de una ignorancia tremenda en cuanto a su propia creación, ¿no? Totalmente. Eso no es si lo dijo un profeta, seguro es cierto. Y luego, negarse a ayudar a su creación es inteligente. No, ¿y cuál es el propósito de la creación? Vamos a comprar la idea del diseñador inteligente. Vamos a comprar la idea de que somos de su diseño inteligente. ¿Cuál es el propósito? Pero fíjate, también este es muy chistoso, ¿no? Lo maravilloso se lo atribuyen a este Dios y lo horrible a sus planes misteriosos se lo atribuyen al diablo. Ah, caray. O sea que es igual de inexplicable e inexistente. Pero ¿quién creó al diablo? El diseñador inteligente. Porque que ya no resultó tan inteligente. Es el creador de todas las cosas, ¿no? Como el que dice, ay, gracias, Dios mío, por curarme del coronavirus. Oye, pero si es tan inteligente, ¿por qué diseñó algo que se salió de su control? Exactamente. Y si no, bueno, esto es como para tomarse un... Bueno, el diablo sí cree en Dios. ¿Por qué? A ver, está bueno. Porque es su antagonista. Pero entonces... El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Ok, entonces vamos... Es su antagonista, es su enemigo. Sí, claro. ¿Cuál es su propósito? Pues a hacer que los planes de Dios no se lleven a cabo. Ok, entonces si yo ayudo a hacer los planes del diablo para que los planes de Dios no se lleven a cabo, ¿el diablo es mi enemigo? ¿O por qué me castigaría en el infierno? Hay algo más recóndito en eso. Si el diablo sabe que el Dios es omnisciente, que todo lo conoce, obviamente conoce los planes del diablo. Entonces, ¿para qué chingados los lleva a cabo si ya sabe cuál va a ser el resultado? Es como cuando se lo encuentra en el desierto y le dice, si me sigues a mí, todo esto será tuyo. Pues ¿cómo? Si ya es suyo, él lo creó. Es como si tú vienes a mi casa y te dices, si te portas bien y no haces travesuras, tú me dices, no, si te portas bien te regalo esta televisión. Oye, pero la televisión es mía, ¿cómo me la vas a regalar, güey? Si yo la diseñé. La única respuesta racional es que este diseñador no existe. Es una idea creada por nuestros cerebros que se ha convertido en el meme de Dawkins. No, le quitas toda la emoción a la plática cuando dices que no existe, chico. Y continúa creando horrores en el planeta. Lo maravilloso se lo atribuyen a él, ¿verdad? Lo horrible, pues al diablo. A menudo y confianzudamente se ha afirmado que el origen del hombre no puede ser conocido. Sin embargo, la ignorancia engendra confianza con más frecuencia que el conocimiento. Son aquellos que saben poco, y no los que saben mucho, los que afirman positivamente que este o aquel problema nunca será resuelto por la ciencia. Eso lo escribió Charles Darwin. Es como aquel rey, creo, francés, que dijo, ya todo está descubierto. Ya no hay más que descubrir. Él eso lo dijo en 1700 y cacho, ¿no? Y no había papel de baño, imagínate qué triste su vida. Sí, se quitaban los pinches piojos a mordidas, cabrón. Oye, yo también puedo poner mis preguntas. Claro. Para que no puedan ser respondidas. A ver si alguien nos ayuda ahí a responderlas en el grupo de Telegram o en el grupo de Spreaker o Facebook. Yo tengo una pregunta. A ver. Órale. Se supone que hacer
un pacto con el diablo, el costo es tu alma, ¿no? Ujú. ¿Estás de acuerdo? Pero te va a dar lo que tú quieras. Sí. Y la pregunta sería, si yo hago un pacto con el diablo para irme al cielo, ¿a dónde me voy a ir cuando muera? Ay, ¿Al cielo o al infierno? Ay, cabrón. Yo tengo mi duda, a ver si por ahí tienen alguna respuesta para eso. Sería bastante divertido escucharla. Ujú. Y aunque no lo crean, parte de estos ejercicios que parecen muy bobos son la base de estos diseños inteligentes, son así de como están nuestros argumentos, es lo que les da fuerza. Estos argumentos obviamente no son para nada científicos, no son creíbles, tienen errores de retórica, tienen muchos fallos, pero es la emoción de la gente la que los hace válidos. Y déjame decirte algo que te va a dar comezón en el paladar. A ver, Esta fosa séptica ha sido un verdadero desperdicio de tiempo. ¿por qué? Porque este problema del diseñador hace mucho que ya fue resuelto por la ciencia. No, a ver, cuenta. Pues cómo no, güey. O sea, entre más avanza la ciencia, menos cabe un Dios creador y mucho menos un Dios diseñador, ¿no? Bueno, pero es que estas personas, y hablo de aquellos que creen en el diseño inteligente, tienen esa esperanza, tienen esa fe. Yo creo que estamos en una época, y no quiero sonar ni filosófico ni nada por el estilo, pero estamos en una posmodernidad donde ya no importa la verdad, importa la voluntad. No importa que tengas la razón, importa que yo sienta que estás mal y que te quiere imponer mi verdad. Voluntad sobre voluntad sobre voluntad. Lo que hablábamos antes de esta falta de capacidad del ser humano a ver las cosas en un contexto de cientos de millones de años, hace que lo moderno pierda un poco ese sentido que se le quiere imponer a esa palabra. Lo moderno es efímero, ¿no? Claro. Lo moderno es, como dijo alguien, el ser humano está entrampado entre un pasado inmediato y un futuro incierto. Este pequeño lapso del microcosmos del tiempo, cuando dije tiempo ahorita, ya es pasado. Sí. Estamos entrampados en este pequeño espacio de realidad actual, o sea, del momento, que todo lo que ya pasó es desde el nanosegundo hasta cientos de miles de años o millones de años anteriores. Y el futuro que tampoco existe. Estamos en este pequeñísimo momento en el tiempo, ¿no? Y eso hace que lo moderno también sufra estas consecuencias. Lo moderno dentro de 10 segundos ya no es moderno. Es como la división de la historia. Creo que ahora estamos en la época actual o pasamos ya de la modernidad a la época actual porque ya no lo moderno ya no era y ahora es lo actual. No sé cómo van a llamar a la próxima. Ahora se mide van el a tiempo. tener Ahora muchos problemas porque les robamos. Ya ves que en esta época de hipersensibilidad ante todo, ahora ya no le llamamos antes de Cristo, después de Cristo, sino era común. 10 años antes, 2 siglos después de la era común. Eso me parece bien porque unifica al ser humano. Sí, pero sigue siendo como un universalismo europeo, ¿no? Es de que, Carlos, ¿cómo dices que no existió el Jesús? Si tomamos antes de Cristo, después de Cristo. Chíngate esa, güey. Ah, mira, buen punto. Evidencia de que Jesús existió. Jaque mate, ateos. Esto ya se va a llamar la fosa creyente desde mañana. El concepto de antes de Cristo y después de Cristo fue hecho muchísimos siglos después. Claro, en los calendarios. Por un papa que quiso unificar el asunto con el tiempo y se metió en más broncas que las que resolvió, ¿no? Creo que por ahí se dice que perdimos unos cuantos años. Sí, claro. Y el hecho de que no haya un año cero también es confuso para la ciencia, ¿no? Sí, vivimos en el siglo XXI, pero estamos en el 2000. Una cosa así extrañísima. Total de que mientras son peras o son manzanas, lo único que resuelve esto del tiempo es que el tiempo de esta fosa séptica ya se terminó. Ah. Así como lo oyes, ¿no? Es que contigo es imposible, man, porque platicas tan sabroso que ha pasado hora y media
y seguimos platicando y por ti nos seguimos, ¿no? Oye, Carlos, ya está amaneciendo. Pero fíjate que... Sí, y fíjate que les iba a decir algo de eso del tiempo, de un concepto que se llama el tiempo profundo, pero luego se los platico. Podríamos hablar de eso. De hecho, lo voy a grabar y lo voy a pasar en el grupo de Telegram. Órale, va, padrísimo. Y si quieres, para los que no están en el grupo de Telegram, reproducimos ese audio por acá. Ok, me parece perfecto. Órale, lo usamos como capsulita. Quiero avisar, hablando del tiempo, que por razones de viaje no vamos a hacer Fosa Escéptica este domingo. Me estoy enterando junto a ustedes, oyente. Sí. Lo es que se me había olvidado comentarte y te ofrezco una para nada. una disculpa, pero te aviso con tiempo para que hagas de tu vida lo que quieras el domingo y que te tomes las 18,000 medias de seda y piñas coladas que acostumbras. Ok. Porque tengo que realizar un viaje, en parte de placer y en parte de trabajo, al bellísimo puerto de Acapulco. Voy a una reunión ahí que tengo el lunes y me voy a ir desde el sábado, por lo cual el domingo no va a haber Fosa Escéptica. Pero yo regreso el miércoles en la mañana, entonces la del miércoles sí la tenemos normalmente. Ok. Te iba a proponer que la grabáramos, pero no sé si podamos hacerlo. Si mañana tenemos tiempo, igual y grabamos algo para el domingo. Ok. ¿Te late? Y si no se puede, Sí. pues entonces no, ni tú ni yo nos comprometemos, pero lo dejamos como una posibilidad. Ok, me parece. Y entonces perfecto. el miércoles a la hora normal, 7, 8 por ahí, hacemos nuestra fosa normal. ¿De acuerdo? ¿Sabes? Ok. ¿Ibas a decir algo de los likes y de las suscripciones y de las cosas esas? Por favor, a todos los que nos están escuchando, recuerden ponernos like, aunque no les guste el programa. Recuerden que si les gusta, recomiéndenos con sus amigos. Si no les gusta, recomiéndenos con su peor enemigo. Para que se chingue también, ¿no? Sí, nos ayudan bastante. Los likes nos ayudan a tener visibilidad. No es una cuestión de ego, ni es algo que vayamos presumiendo por la calle. Y yo sí quisiera pedirle a todas las personas que son muy activas en el grupo de Facebook de La Fosa Escéptica, que nos ayuden a difundirla. Claro. Ya nos estancamos un poquito ahí entre los 340, 350 miembros del grupo, y entonces sí necesitamos ¿cómo se llama? Una difusión, una invitación a sus amigos de Facebook y a otras personas que no sean de Facebook, pero que se integren al grupo de La Fosa Escéptica, ¿no? Igual en el Telegram, que el Telegram sí va poco a poco, es un poquito más lento, pero también va subiendo en cuanto a integrantes. Y ya ni les digo de Patreon, de iVoox y de Spreaker, que vayan, se suscriban, hagan sus aportaciones en económico, o se suscriban en Spreaker, que es completamente gratis y nos ayudan muchísimo. No, ya hay beneficios extra como el asado en la casa de Pablo Llorens. Que nada más los suscritos a Spreaker y iVoox van a poder gozar de ese beneficio. Y luego iremos planteando más posibilidades de beneficios para nuestros amigos que se suscriban y que estén en Patreon y en iVoox haciendo donaciones. Y tendremos material exclusivo para ellos y muchas otras cosas que ya iremos inventando, ¿verdad? Ok. Hay bastantes ideas. Sí. Por lo menos la idea que tengo ahorita es de irme a cenar. Pues provechito. Oigan, nada más como último, porque aquí hay más comentarios, dice Pablo Llorens. Y si les gusta el asado, Claro. muchas gracias. Excelente episodio. Gracias a ti, Pablo, te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, como siempre, Pablo, un abrazo fuerte. Exactamente, un abrazo para ti y para todos los que están ahí ya muy activos. Cada vez que entro al Telegram, que entro poco, la verdad, veo 70, 80 comentarios y todos bien interesantes. Ayer estuvo bueno el Telegram. Sí, me voy a meter más seguido, pero es que con el trabajo no se juega. Ayer se puso bueno. Bueno, pues entonces nos vemos, Carlos. Ok, pues cuídate mucho, Alfonso, y un saludo a todos y las gracias a todos los oyentes de la Fosa Escéptica por habernos permitido entrar a sus hogares o a su vida diaria. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo, cuídense mucho. Esto no acaba hasta que se acaba con lo del coronavirus, ¿eh?
Por más que estés vacunado, hay gente que se está contagiando ya con las 2 vacunas puestas, ¿eh? Entonces eso no te vuelve Superman ni te pone un traje blindado estilo mormón. Sí, hay que mantener las medidas de seguridad. El estar vacunado es una ventaja, pero no quita 100% el riesgo. Sí. Y el chiste es aventar esta pandemia para que ya podamos recuperar un poco de la vida que teníamos. Podamos apapacharnos y abrazarnos, ir a Uruguay por un asado. Va, me parece. Bueno. Sobre todo por el asado. Nos estamos viendo, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.